Economista, fue jefe de gobierno del Distrito Federal en uno de los periodos más difíciles, el año 2006, fundador de diferentes corrientes y partidos de izquierda mexicana. Desde hace décadas ha sido legislador y diputado por el PRD y es candidato al Senado de la República en la presente elección. Encinas fue candidato a gobernador del Estado de México en el año 2011 y es actualmente el director editorial de la revista Zurda. Alejandro, por favor. Bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco la invitación que tanto el Instituto de Estudios de la Transición Democrática como la Editorial Siglo XXI nos han hecho para esta presentación del libro, que no sé si terminaremos en mesa redonda o debate, ya Pedro Joaquín todo acá a definir para qué nos sentamos a discutir, pero creo que es un momento de discusión muy oportuno. Qué bueno que nos reunimos hoy, a 11 días, en que nuestro país entrará en una definición fundamental para su futuro, y creo que es muy importante que estemos reflexionando sobre la posibilidad de construir acuerdos en un escenario de reconciliación que permita enfrentar los gravísimos problemas de desigualdad y también de agotamiento del régimen y de las instituciones públicas en nuestro país. Por eso creo que en tiempos de la República Morosa vale la pena irnos preparando, tomando una de las citas que presenta Ricardo Becerra en la presentación del libro, una cita de Ernst Berger, que dice: gobernar en condiciones pluralistas equivale a una fuerte y abundante ingestión de ranas y de sapos, equivale a tragarse todas y cada una de las descalificaciones proferidas contra el adversario en la campaña electoral, sentarse con el odiado contrincante, pedir anuencia con presión y modestamente solicitar acuerdos. Yo creo que para eso tenemos que prepararnos, porque si no entendemos que si en nuestro país no entramos a un proceso de reconciliación y construcción de acuerdos, la espiral de deterioro de las instituciones públicas, de desgaste del régimen político y lamentablemente de deterioro de las condiciones sociales va a seguir profundizándose. Yo por eso considero que este es un libro muy importante, como lo dije también en julio del 2010 cuando me invitaron a discutir el documento que da origen a este libro. Este trabajo es el resultado de un debate y una elaboración colectiva que viene a oxigenar de manera muy importante el debate político en el país, en momentos donde el pragmatismo ha hecho a un lado la discusión ideológica, la confrontación de ideas y la evaluación de los resultados de las políticas instrumentadas en las últimas décadas. Este texto presenta un balance de una época de 30 años con un diagnóstico profundamente riguroso del estado que guarda la situación política, económica y social del país, que ha conducido a una mayor polarización social y a crear un estado de ánimo de desencanto con la democracia y desesperanza en vastos sectores de nuestra sociedad. Como señala Ricardo Becerra en su introducción, nuestro país está lastrado por enormes fracasos sociales que han enraizado un buen número de patologías sociales, empezando por la inseguridad, los ingresos insuficientes, la cancelación de la movilidad social, generando un pesimismo que tiene bases duras y se ha implantado entre nosotros durante una generación completa. Comparto los dos ejes articuladores de esta propuesta integral para iniciar lo que denominan una segunda transición, que a ver si ya nos ponemos de acuerdo en si concluyó la primera, si fracasó o no. Pepe ha sido muy insistente en ello, pero hablemos de iniciar una segunda transición a la democracia que contempla fundamentalmente los temas de equidad social y el cambio de régimen político ante el agotamiento del sistema actual. Respecto a la equidad como condición de crecimiento económico, no como su resultado, debe entenderse que se requiere de la reconstrucción del Estado y de políticas cuyo eje sea disolver la pobreza y la desigualdad. Creo que uno de los temas que debe abordar con más detalle esta discusión es la redefinición del papel del Estado y sus responsabilidades, tanto sociales como en la rectoría de la economía. Creo que la intervención que hace Pedro Joaquín en un inicio de esta presentación nos obliga a repensar cómo el Estado no solamente ha ido renunciando a cumplir con muchas de sus responsabilidades constitucionales, sino cómo debe reconstruir
un papel más protagónico en la conducción económica para enfrentar los problemas de inequidad y desigualdad social. Como señala Enrique Provencio, muy buen ensayo que se lo recomiendo, la opción estratégica distributiva que se postula para una segunda transición supone reformas condicionadas a una mejora en la distribución a favor de los grupos pobres y no solo de los deciles más bajos, sino de todos aquellos afectados por la pobreza. Los derechos de la igualdad, materialmente tangibles y pensados por todos, son la única palanca institucional con que contamos para combatir la desigualdad en la sociedad mexicana. Ello requiere, ya lo había plantado Javier Corral, de reformas a la política fiscal y a la estructura del gasto público, supresión de las exenciones y devoluciones fiscales para disminuir la evasión, cancelación del amparo fiscal, al tiempo que se propicia la introducción de impuestos a los donativos y herencias. ¿Cómo combinar? Ahí pasamos a otra etapa de este análisis respecto a la desigualdad social. ¿Cómo combinar una economía abierta y de mercado con una democracia incluyente en lo social? Una respuesta viable la plantea Ciro Murayama, también en su ensayo. Dice: a través de la edificación de un estado de bienestar, uno en el que la dinámica del mercado, generador natural de desigualdades, no ponga en riesgo la vida democrática y a la vez donde la búsqueda de la igualdad social no sea incompatible con el más amplio ejercicio de las libertades políticas y económicas. Y cita a Tony Hood. Dice: cuanto mayor es la distancia entre la minoría acomodada y la masa empobrecida, más se agravan los problemas sociales, lo que parece ser cierto tanto para los países ricos como para los pobres. No importa lo rico que sea un país, sino lo desigual que sea. Y en ese tema de redefinir las responsabilidades del Estado, creo que nosotros deberíamos hacer un replanteamiento de este papel que está jugando la política económica como un gran distorsionador, no solamente social, sino también nuestras relaciones políticas. Yo sintetizaría la necesidad de replantear el papel del Estado en una nueva frase: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No se trata de romper con las dinámicas del mercado, sino, como señala en su conclusión Enrique Provencio, colocar la igualdad como eje articulador del desarrollo, favoreciendo una integración virtuosa entre mayor igualdad social, participación política y desarrollo democrático. Un segundo eje, el de cambio de régimen político, que preserve y amplíe las libertades ganadas y articule en un gobierno de la mayoría de partidos, corrientes, visiones e intereses al cobijo de un régimen parlamentario, para dar pauta a una transición pactada entre las principales fuerzas políticas del país. Creo que ese es el tema central de lo que debemos discutir como una profunda reforma política en el país, el de cambio de régimen. Lamentablemente, en las últimas reformas de carácter político, se ha regateado de manera muy significativa los cambios de fondo, e incluso, desde mi punto de vista, ha habido regresiones sustantivas. La reforma del 2008 fue una reforma fundamentalmente para favorecer a las partidocracias, donde se pospuso hasta después de la elección de este año el registro de nuevos partidos, se incrementó el umbral de porcentaje para permitir el registro de nuevas organizaciones, se eliminó incluso la posibilidad de grupos parlamentarios independientes en el Congreso para mantener pues, el manejo del rebaño, el pastor mantener el manejo del rebaño. Y la última miscelánea de reformas constitucionales que discutimos fueron no solamente limitadas, sino, yo digo, vergonzantes. Se pretendió dar la imagen de un conjunto de reformas para favorecer la democracia directa, la iniciativa popular, el plebiscito, la consulta, etcétera, pero por los umbrales que se impusieron, pues prácticamente son imposibles para su aplicación. Para presentar una iniciativa ciudadana se requiere del 2% de la lista nominal de electores. Para que la consulta pública sea vinculante, deben participar 30 millones de ciudadanos. ¿Para qué hacemos una consulta? A lo mejor hacemos una revolución con 30 millones de personas. Y por eso creo que no debemos andar ya en la ambigüedad para ir tomando este tipo de decisiones. Y creo que es muy importante lo que Pepe Woldenberg, haciendo una reflexión sobre la calidad política, estamos viendo si es mejor o no de la del pasado,
o si la responsabilidad de los funcionarios se ha incrementado o ha decrecido. Él sostiene que las condiciones en las que transcurre la política hoy son mejores que las de ayer, pero la imagen de la misma se ha deteriorado sensiblemente. Parece contradictorio, dice él, pero quizá no lo sea. Y cito a Pepe: solo un auténtico contexto de exigencia logra incrementar de manera sustantiva la calidad de la política y la responsabilidad de los políticos. Y se me ocurre, dice Pepe, que ese contexto de exigencia tiene que ver por lo menos con 4 variables: los pesos y contrapesos que existen o no en el entramado estatal, la capacidad que tiene el ciudadano para exigir información y rendición de cuentas, el comportamiento de los medios de comunicación y la fortaleza de la sociedad civil. En los últimos años se ha gestado una sociedad organizada más demandante que la del pasado, pero paradójicamente al mismo tiempo construye la imagen de hoy que la política es más ineficiente y los políticos incapaces. Y una de las salidas que plantea de manera significativa es la importancia de avanzar en un cambio de paradigma, discutir la posibilidad de transitar del presidencialismo al parlamentarismo, partiendo del principio de que el régimen parlamentario tiene una ventaja con relación al presidencial. En el primero es necesario contar con una mayoría de la cual emerge el gobierno, mientras que en el segundo tanto el Congreso como el presidente surgen de procesos electorales que, aunque simultáneos, son independientes, de tal suerte que no resultan extraños gobiernos de minoría, es decir, gobiernos que no cuentan con un respaldo sistemático en el Congreso. Y vale la pena retomar una cita de Maurice Duverger que presenta Mariano Sánchez Talanquer en su ensayo, donde dice: el escrutinio mayoritario de una sola vuelta tiende al dualismo de partidos, mientras que el sistema de 2 vueltas y la representación proporcional tienden al multipartidismo. Por ello, coincido en que es la hora de una segunda transición desde la democracia hacia una sociedad igualitaria de derechos. La consolidación de la democracia implica poner en el centro del escenario al ciudadano capaz de ejercer a plenitud sus derechos políticos y sociales. Muchas gracias.